Una niña come carne humana sin saberlo. Cree que es cordero, es su abuela. En otra versión es devorada, no hay cazador. En otra más se acuesta con el lobo y escapa sola. Hablamos de Caperucita. ¿Tú qué versión conoces? Todos queremos saber cómo va el cuento, pero Caperucita ha cambiado muchas veces. Lo que se ha mantenido constante es el lobo. Aquí vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a ver las tres versiones fundamentales: la oral medieval, la de Perrault y la de los hermanos Grimm. Veremos qué elementos constituyen el relato, cuáles varían y cuáles se mantienen. En segundo lugar, veremos las interpretaciones más influyentes: didácticas, simbólicas, psicoanalíticas, feministas. Cada una de ellas subraya un aspecto distinto: el miedo, la sabiduría, el deseo, la sombra, el bosque, etc. Porque no solo el cuento ha cambiado con el tiempo, también las interpretaciones del cuento. Vamos a verlo. La primera versión, el relato oral, es un cuento brutal, sin matices. La tradición oral medieval tiene su origen en un relato breve del siglo XI, unos pocos versos titulados De Puela a Lupelis Servata, la niña salvada por los lobos. Es un texto escrito por el diácono Ecberto de Lieja, incluido en un manual escolar titulado Fecunda Ratis, Nave Fecunda, un texto lleno de epigramas y relatos pedagógicos. No es exactamente Caperucita Roja, pero ya están ahí los elementos estructurales reconocibles: una niña, un bosque, un lobo, una prenda distintiva y el giro inesperado. 3 siglos después, en los campos de Francia, el cuento se transmite oralmente. El relato cuenta lo siguiente: el lobo mata a la abuela, sirve su carne y su sangre y la niña, sin saberlo, come y bebe. Luego se desnuda y se mete en la cama con el lobo. Se da cuenta del engaño y gracias a su astucia escapa. No necesita ayuda ni milagros, es su astucia la que le permite escapar. El relato no transmite una moraleja, sencillamente cuenta una historia sobre el paso de la infancia a otra cosa. La niña que empieza no es la misma que acaba, ha habido una transformación. Esta versión fue recogida en el siglo XX por el folclorista Paul de Larue, que la documentó como parte de la tradición oral de Bretaña, en su catálogo razonado del cuento popular francés. Esta es la versión a la que alude el célebre poema de Gabriela Mistral, cuyo final leo: Abuelita, decidme, ¿por qué estos grandes dientes? Corazoncito, para devorarte mejor. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes, y ha molido los huesos, y ha exprimido como una cereza el corazón. La versión siguiente pertenece a Perrault, escribe unas 600 palabras en 1697. En esta versión aparece por primera vez un mandato claro y explícito de la madre: no hables con desconocidos, no te apartes del camino. Cuando la niña desobedece, el castigo es inmediato. La historia se convierte así en una advertencia directa: si desobedeces, serás castigado. El lobo engaña, devora y el cuento termina. Y al final, Perrault deja una nota: las niñas bonitas no deben hablar con desconocidos. El cuento ahora tiene una intención clara, una moraleja: advertir, corregir, preparar. No todos los adultos que encuentres en el camino de la vida son de fiar, y la historia empieza a funcionar como una guía para la vida. La siguiente versión pertenece a los hermanos Grimm, de 1812. Ahí llega el cazador. Son unas 800, 1200 palabras según las versiones. Los hermanos Grimm escriben un siglo después, recogen la tradición y la suavizan. Llega el cazador que rescata a Caperucita y a la abuela. Todo acaba bien. Es un final feliz para los buenos, con castigo para los malos, para el lobo. Pero junto a esto hay algo que se subraya a veces, y es que la niña ya no se salva como al principio, la niña es salvada. La niña ahora es una víctima protegida. Es un cuento más amable, pero más paternalista. Pasamos ahora a las versiones. Todas hablan en el fondo del núcleo del cuento, a saber, del momento en el que salimos al mundo, abandonamos el hogar, abandonamos a la madre, sin saber aún quiénes son de fiar y quiénes son de temer.
Sobre esa estructura, las distintas interpretaciones a veces hablan más de su marco mental que del propio cuento. Y por tanto destacan su forma de ver el mundo, las estructuras mentales del momento en el que se hace la interpretación, más que lo que el propio cuento dice. Digamos que las interpretaciones son distintos modos de recibir el relato. Vamos a ver brevemente 5. Un enfoque ejemplarizante, psicoanalítico, feminista, el simbólico junguiano y terminaremos con la visión iniciática. El primer enfoque, la lectura didáctica o ejemplarizante, es quizá la más clara y además la que está presente desde el inicio, desde los versos aquellos del diácono con la intención de formar a sus lectores, hasta las más recientes versiones donde se intenta transmitir unos valores, advertir a los niños de que la desobediencia no trae nada bueno. La niña desobedece, se aparta del camino y recibe su castigo. Los actos tienen consecuencias, los actos malos tienen su consecuencia, que es un castigo. Y tiene una moraleja: sé obediente, no hables con desconocidos, no te apartes del camino, mantente dentro de los límites que te han dado. Es un cuento, en definitiva, para proteger, para guiar a quien aún no distingue de quién puede fiarse y de quién no. En el enfoque psicoanalítico, el cuento se convierte en un relato sobre el despertar sexual. El lobo no solo es una amenaza, es la personificación de la seducción. La capa roja es símbolo de la menstruación femenina. Que la niña se meta en la cama con el lobo es una metáfora del inicio de la sexualidad adulta. Aquí el cuento no enseña prudencia, señala los riesgos del deseo mal encauzado. La perspectiva feminista pone el foco en el papel que se asigna a la niña. Por una parte se le dan órdenes que establece lo que se espera de ella, y por otra parte solo sobrevive gracias al varón, el cazador, que la salva. Refleja en última instancia los roles típicamente masculino, activo y salvador, y femenino, pasivo y rescatado. Desde el simbolismo de Jung, el bosque cobra un papel extraordinario, porque simboliza la sombra, la dimensión oscura de nuestra propia personalidad que tenemos que afrontar, atravesar. El lobo es la parte temida de nosotros mismos, aquello a lo que tememos. El cuento no es una advertencia, es una invitación al crecimiento. Hay que entrar en nuestra interioridad, en el bosque, afrontar el lobo, y así nos transformaremos, así maduraremos. Y por último está la lectura iniciática. Este enfoque recupera la versión más antigua, aquella en la que la niña escapa sola, aprende a sobrevivir. No se trata ya de obedecer, sino de aprender a caminar por la vida con los ojos abiertos, distinguiendo lo que me ayuda y lo que me perjudica. Ninguna de estas lecturas agota este cuento breve y tremendamente rico. Y todas las lecturas expresan, ponen de manifiesto la perspectiva desde la que se mira el cuento. También hoy el cuento tiene algo que decirnos si sabemos escucharlo. Caperucita Roja ha sido muchas cosas. Una advertencia, un rito de paso, una condena. Ha sido reescrita, suavizada, censurada, adaptada, para dormir a los niños y para inquietar a los adultos. Pero el bosque sigue ahí y el lobo sigue ahí, porque el verdadero peligro no es desobedecer, aunque sea la madre. El peligro es no saber reconocer el lobo. La cuestión no es obedecer o desobedecer, la cuestión es aprender a distinguir, diferenciar entre quienes en nuestra vida quieren ayudarnos, como la madre, o quienes pretenden engañarnos, como el lobo, que de todo hay. Esta es la lección que sigue viva. No todos los consejos nos encierran, ni toda desobediencia nos libera. Crecer también exige pensar, comprender. A veces hay que dejar atrás las voces de quienes nos cuidaron, pero no se puede andar solo. Nos formamos entre otros, también entre lobos. Hoy, como siempre, elegimos caminos, algunos rectos, otros no tanto. Pero si el cuento cambia con el tiempo, el lobo casi nunca lo hace. Gracias por pasar por aquí. Si te gusta el enfoque de Tinta y Caos, suscríbete al canal, dale me gusta y recomiéndanos a tus amigos. Nos seguimos viendo en otras ideas, otras historias.